Aceptemos algo, Kenia. Hoy día pues va a cambiar, o sea, vendrán discursos y tomarán ahí la tribuna y habrá símbolos políticos, pero pues los números no están. El 80% de los diputados no conoce el dictamen. Ojalá es que un lo dictamen lean. de 400 páginas. No, tienen son 284. Tienen horas. Ni lo has revisado, son tienen 284. horas de legisladores. No son 400, son Tienen horas de 284. legisladores. 284 ¿Ves? Ya son páginas 400. que no han leído Pues los diputados. Mira, ni te sabes el proceso, ni sabes cuántas páginas tiene el dictamen. 284 páginas que Por no eso, han es lo leído que yo los dije. diputados porque tienen horas. Es lo que yo dije, son 284 páginas. ¿Cómo es posible que en horas quieran aprobar la destrucción? Se están dejando 2 días entre la declaratoria judicial y el arranque del debate. Bueno, gracias. No puedes leer 284 páginas en 2 días. El 80% de los legisladores, Hamlet. Pero tú. No han, claro, yo lo conozco, yo vengo de ser senadora. No sabes ni cuántas páginas tiene. 284 páginas. Dijiste aquí que tenía 400. Y bueno, son 284, da igual. Bueno, lo conozco, pero no sé ni cuántas páginas tiene. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es lunes 2 de septiembre del 2024. Y vámonos con la información porque mañana inicia el gran debate en la Cámara de Diputados. Mañana se da inicio a este debate sobre la reforma al Poder Judicial. Sabemos que en la Cámara de Diputados no hay ningún problema porque ahí está concretada ya la mayoría calificada. El tema es en el Senado. Falta un senador que apoye esta reforma, pero dice el presidente de la mesa, Fernández Noroña, que no hay problema. También esto lo dicen muchos senadores, el mismo Adán Augusto, están pues tranquilos diciendo que ya hay consenso. Lo vamos a ver pronto en esta sesión en la Cámara de Senadores. Pero mientras este debate inicia el día de mañana, el día de hoy ya se están dando debates entre diputados y senadores en diferentes medios de comunicación. El día de hoy les traigo un debate entre la diputada Kenia López Rabadán, esta caballona que pasó de ser senadora plurinominal ahora a diputada plurinominal, los eternos plurinominales, en contra del diputado que ahora es consejero de Morena, Hamlet Almaguer. Y es que Kenia López Rabadán llega a debatir obviamente en contra de la reforma al Poder Judicial, pero ni siquiera ha leído la reforma. No conoce el número de páginas, no conoce lo que plantea, pero sí va y abre la bocota. Ahí Hamlet Almaguer le da tremenda exhibida, le dice cómo es posible que ni siquiera puedas leerla, pero sí vienes a estar en contra. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió en este debate, porque la verdad tremenda ridiculizada que le pusieron a esta caballota. Incluso la tuvieron que corregir muchas veces porque ni siquiera sabía el número de páginas que contiene esta reforma al Poder Judicial. Vamos rápidamente a ver esta tremenda arrastrada que le pone Hamlet Almaguer a Kenia López Rabadán. Y también de paso a este chayotero que obviamente está en contra también de la reforma. Vamos rápidamente a escuchar. Hoy tenemos una mesa de debate con dos figuras políticas muy relevantes, muy importantes en este país, y también con dos figuras políticas que se prestan a poder debatir, intercambiar ideas. Hay cosas que francamente creo que ya son irreconciliables, pero al menos podemos tener pues la visión de estos dos Méxicos, de estos dos rumbos, de estos dos caminos de país. Le aprecio mucho a la hoy diputada Kenia López Rabadán que nos visite aquí en este espacio, y además después de la sesión de ayer. Kenia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues sí, sin lugar a dudas, un arranque de periodo de sesiones complejo que demuestra, digamos, dos visiones de país, la visión del gobierno con la mayoría que hoy tiene en el pleno de la Cámara de Diputados y la visión de la oposición que evidentemente sigue argumentando que hay una sobrerepresentación del gobierno de Morena y sus aliados, y que en este momento pues el Poder Judicial se tiene que defender. Y está también con nosotros Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena. Hamlet, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, buenos días a Kenia y a toda la audiencia. Un tema interesantísimo que es justamente lo que nos convoca el día de hoy, y es la reforma al Poder Judicial. Al parecer mañana empiezan ya votaciones en lo general, en lo particular, probablemente en esta semana esté aprobada. Hay los números que hay, tú insistes, hay una sobrerepresentación, pero bueno, pues fallado está, y los diputados han tomado protesta, los números no favorecen en nada a la oposición. ¿Qué ventajas hay con esta reforma al Poder Judicial? Y te lo preguntaría, Hamlet, además conociendo que siempre citas a los autores del derecho romano y te vas allá a las bases de la democracia. ¿Es democrático esto? O sea, sí, claro, con una ultra mega mayoría, modificar brutalmente un poder en 4 días. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? Bueno, a mí me gustaría ir al dictamen para poder entrar al fondo del asunto. Respeto mucho las manifestaciones, es un derecho constitucional. Qué bueno que un ministro de la Corte salga a la calle a
marchar quizá por primera vez en su vida. Pero algo que argumenta la oposición es algo mucho más profundo, que están eliminando un contrapeso del Ejecutivo, que están quitando derechos a quien esté en desacuerdo de pronto con un régimen que tiene todo el poder. Para muestra, solamente lo pongo en la mesa, pues lo que hizo ayer o antier Sergio Gutiérrez Luna, yendo a denunciar penalmente, que es su derecho, también hay que decirlo, a jueces que interpusieron pues por ahí algunos recursos contra la reforma del Poder Judicial. ¿Qué dices, Kenia, frente a lo que viene con esta reforma? Bueno, Votar a los jueces. Primero que nada decirte, por supuesto, a todos los jóvenes que salieron a marchar el día de ayer, muchas gracias a nombre de todo México. Son jóvenes que deberían estar estudiando y hoy están absolutamente preocupados por el futuro del país. Son jóvenes que tienen en sus manos la posibilidad de exigirle a este régimen tan autoritario que por supuesto no aplaste a otro poder. De verdad que a mí me impresiona cómo los legisladores del régimen no se dan cuenta del daño económico ilegal que están haciendo para varias generaciones. Vámonos con ese tema, el daño económico. ¿Qué decir sobre ello? Y ahora sí que no es menor lo que dijo Ken Salazar, lo que dijo el embajador de Canadá, lo que ha dicho el subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, lo que señalan los jueces en el organismo internacional ahí en Roma. O sea, si hay una preocupación global, Hamlet, ya ahora sí que no nada más es Kenia y el PAN, es una cantidad impresionante de gente que está diciendo aguas con eso. Pues es la protección de intereses económicos, ciertamente. Pero me gustaría comentar en este aspecto. Si Morena quisiera tomar el control del Poder Judicial, sería muy sencillo. La doctora Sheinbaum, presidenta electa, va a tener la oportunidad, en los términos actuales, sin reforma, de designar a 4 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué hablo de designar? Porque en el sistema actual el presidente nomina terna, si el Senado la rechaza, nomina otra terna, si el Senado la vuelve a rechazar, designa directamente, ¿no? Los que quiera. Entonces, si quisiéramos tomar el control de la mayoría desde la Suprema Corte y la propia presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, porque la persona que preside la Corte preside el Consejo, lo único que tendríamos que hacer es tener paciencia y que la doctora designe 4 ministros más de la Corte. Pero no buscamos ese atajo o esa trampa para tomar el control del Poder Judicial Federal. Buscamos que se democratice y la ciudadanía va a tener la última palabra. Lo único que van a hacer los poderes es nominar. Pues estamos hablando de 100 candidatos, 50 candidatos, una cosa por el estilo en algún momento. ¿Cómo ven eso en la oposición? De miles, de hecho, ni siquiera de 100. Digo, del que le va a tocar a un votante, pues. No, sí, o sea, al final son... Yo te diría, primero, evidentemente es un acto populista. Pues esto que quieren hacer es un acto populista lamentable porque a un mexicano no le sirve un juez amigo del poder. Le sirve un juez, magistrado, ministro que conozca la ley y la Constitución. Esa inteligencia que debe tener un juzgador no necesita pasar por unas urnas, necesita pasar por una escuela, necesita pasar por experiencia, necesita pasar por exámenes de oposición, necesita pasar por todos los tamices, digamos, que permitan tener a las y a los mejores. Esto qué bueno que hablas de la escuela, porque en los foros populismo. En los foros nos pidieron los representantes de las barras de abogados, fue en el foro de Saltillo. Dicen que hay un problema porque cada que llega un nuevo presidente a la Suprema Corte, hace designaciones de las instituciones clave, digamos, al interior del Poder Judicial Federal, y que ahí está la escuela, y que no tiene, digamos, una continuidad institucional. Entonces, lo que se estableció en el dictamen, a petición de las barras, es que la escuela sea autónoma. Es decir, sería la escuela judicial. Sería una especie de órgano dentro del Poder Judicial, pero que no dependería del presidente de la Corte y que podría establecer estos programas educativos y además pues no se nace. Kenia pone un punto ahí muy interesante y aquí lo han repetido todos los jueces. Podrá argumentarse desde la 4T que son jueces en contra de la 4T, pero bueno, los jueces que han hablado o con los que hemos tenido oportunidad de platicar han dicho lo mismo. Van a quitar el mérito, o sea, sí, claro, la posibilidad de sacar un examen, y me consta por algunos acercamientos que he tenido con algunos jueces y algunas instituciones, que sí son unos exámenes brutales, o sea, durísimos para poder convertirte en juez. ¿Qué pasa con esos exámenes? No van a premiar la popularidad, Hamlet, sobre la capacidad. Por eso te hablaba del Comité Técnico de Evaluación, porque ellos van a revisar los perfiles. Que será de la mayoría que van a poner a sus cuates. La verdad es que van a ser personas que reúnan las características legales, que tengan idoneidad para los cargos. No es una metodología que pueda dar certeza. Y además, hablando de la escuela judicial. Esta mayoría que ustedes tienen, lamentablemente lo que va a hacer es que van a estar en la boleta los jueces, magistrados y ministros que quieren el poder. Y eso es los 3 poderes de la Unión, no el poder. El poder ejecutivo, y el judicial va a poder hacer su propia lista. El poder legislativo, en el cual pues se hicieron de una mayoría que por cierto no tenían en las urnas, y evidentemente tiene que ver con una carga ideológica que yo diría daña mucho a un poder. Ese debate ya está superado, pero te informo que este país tiene un sistema mixto.
y que primero se juegan diputaciones en 300 distritos uninominales y ahí el que gana se lleva Pues la ya vimos diputación. que no. Y que Ya solo, vimos que no, y porque solo se tienen una distribuyen 200. sobrerepresentación. No, esos son mitos. Eso ya está resuelto tanto por el instituto como por el 54% Tribunal de la Electoral. votación. Deberías de ver la sesión de la Sala Superior. Mira, hasta diapositivas les pusieron 54% de la votación a todas no las son dos personas que terceras tuvieran partes. alguna inquietud sobre cómo se asignan las plurinominales en este país. Y son las mismas reglas de 2015, de 2018, de 2021, de 2024, por supuesto. Si les interesa una reforma, se puede platicar de una reforma, pero en este momento tenemos un sistema mixto. Y cuando el presidente les propuso tener un sistema de representación proporcional pura, tus compañeros en la Cámara de Diputados votaron todos en contra, los de tu bancada. Entonces son víctimas de su propio voto. No les gusta el sistema, pero cuando les pusieron un sistema en espejo, digamos, de la representación, lo rechazaron. Entonces, Pues ahí está. Digo, al final, yo lo entiendo, Kenia, lo entiendo, Hamlet, pero pues es que también eso es cosa juzgada. O sea, estuvimos toda la semana pasada, antepasada, viendo todo lo que iba a suceder. por eso digo que es superado ya. Y es cierto que antes ustedes se Superado, quejaban no de lo sufrido. que ahora tienen, Superado, no sufrido. que no Ahora superado. antes ustedes se quejaban de eso y decían el PAN, el PRI, tienen muchos diputados. Ahora La ustedes los realidad tuvieron. es que con esta conformación, digamos, de Cámara Ajá. de Diputados y de Senado, es que claramente el poder digamos, Morena en el poder va a definir justamente esas listas. Ujú. Y la realidad, en términos de justicia, es que sí se necesitaba mejorar al Poder Judicial, pero no se necesitaba aplastarlo y mucho menos hoy no tener garantías de gente inteligente, eficiente, que pueda dar respuesta en las próximas candidaturas para los justiciables, que al final, Claro. por cierto, son los más afectados. Vamos a cerrar, y bueno, esto va a ser difícil poderlo dilucidar en 25 minutos que llevamos en la mesa, pero yo quisiera cerrar preguntando a ambos. Empiezo contigo, Kenia, cierro contigo, Hamlet. ¿Qué México ven en el Poder Judicial que va a cambiar? Porque aceptemos algo, Kenia, hoy día pues va a cambiar, o sea, vendrán discursos y tomarán ahí la tribuna y habrá símbolos políticos, pero pues los números no están. ¿Qué Poder Judicial ves? ¿Qué México ves? Yo quisiera, de verdad, si es jueces populares, si es Batman, si es quien sea, y nos va a sacar de la bronca de país en la que estamos, de la administración de justicia tan patética que tenemos, de la impunidad al más del 90%, pues adelante, que venga quien sea. Pero no sé si eso va a pasar. ¿Tú qué ves después de que se vote esta reforma y lo que venga para el futuro del país en la justicia mexicana? Bueno, lamentablemente esta será una semana muy triste, una semana negra para este país. Kenia López Rabadán, gracias Kenia, con toda la admiración y con todo el cariño. Gracias. Siempre por estar aquí con nosotros, con la misma admiración, mismo cariño también. Hamlet Almaguer, ¿qué ves? Porque yo veo aquí el día y la noche, o sea, un escenario sumamente catastrófico y me imagino que un escenario pues cuasi utópico. ¿Qué ven ustedes? Muchas gracias, Luis. Bueno, primero aclararle a la audiencia porque se puede prestar a confusiones. Primero se vota en lo general y después en lo particular. Es importante. Mira, un incidente de reconocimiento de inocencia en un tribunal colegiado de circuito se lleva 435 días. Un procedimiento de extradición en un juzgado de distrito, 2.763 días. Uh-huh. Una contradicción de criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 330 días. Un amparo en revisión en materia administrativa, 1.903 días. Un procedimiento de responsabilidades, cuando alguien incurre en una infracción y trabaja para la Suprema Corte, 1.183 días. Un recurso de revisión, 1.086. Una controversia constitucional, 327. Un amparo directo en revisión, 365. Son algunos de los ejemplos. Una acción de inconstitucionalidad, 449 días. Y estas no son cifras propias, son del INEGI. Ahorita las vamos a subir a X. Que veo que urge ya una reforma al Poder Judicial, que se hicieron más de 100 modificaciones al dictamen. Es un dictamen que garantiza paridad, que da independencia a la escuela judicial, que establece controles para las designaciones, y nosotros tenemos confianza en que esto va a avanzar. Con debate, se va a permitir que la oposición se desahogue, que presente todas las reservas. No digo, ya que sería el colmo. No, No, bueno, o sea, no, pues, gracias. es un Se derecho, va a ¿no? También, no permitir. ¡Qué soberbia! No, es que lo quiero aclarar, Es que porque hemos escúchate sido, lo que dijiste. hemos sido muy cuidadosos de las formas. Es un parlamento, Es que ellos- por eso se va ellos- a hablar, mira, a hablar. Sí, para Pero intentar... tienen derecho a eso, ¿no? O sea, No, no se bueno, los puedes quitar. Pero más allá, mira, en la Ustedes discusión fueron en la Comisión de muchísimos Puntos años oposición, Constitucionales, o sea, no Sí, es posible déjame que hablen terminar. de esa Lo estoy soberbia. diciendo, Déjame lo estoy diciendo hablar. porque ustedes siempre van con las formas a la Suprema Corte. Entonces, yo quiero aclarar que se ha sido muy cuidadoso. En la comisión, por ejemplo, en la sesión donde se discute en lo particular, Juan Ramiro Robledo, presidente de la comisión, voltea y le pregunta a la oposición, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguien más tiene un una reserva que derecho presentar? legal Para que reconfirmar los que ya se había legisladores hablen. agotado el debate. Sí, y van a hacerse todas las rondas que se tengan que hacer. Se dejó pasar tiempo entre la declaratoria de publicidad y el inicio del debate. Por eso no lo para que aprobaron en un puedan día, leer sino en 5. El 80% de puedan los leer el diputados no dictamen. conoce el dictamen. Ojalá Es que un lo lean. dictamen de Ahí está. 400 páginas. No, son Tienen 284. Horas, tienen horas. Ni lo ha revisado, son Tienen 284. horas de No legisladores. son 400, son Déjame- 284. Deja cerrar. Me legisladores. llamó la atención lo que decías porque comparas los tiempos y yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí es lenta la justicia, tortuguismo, impunidad, laberíntico, lo que tú quieras.
pero me suena de pronto a juicio sumario, oye. No, pues es al un tiempo. amparo contra el gobierno, ¡pum! Fallamos a favor del gobierno. ¿En cuánto? En 2 días. No, Luis, porque si quisiéramos eso, pues ya te dije, o sea, la doctora Sheinbaum podría esperar y hacer las 4 designaciones de ministros de la Corte. No es lo que queremos, no queremos el control del Tú ves Poder un Judicial. mejor país, tú ves un Sí, país por muy supuesto. catastrófico, Kenia. Entonces, bueno, pues ahí están los dos puntos, las 2 visiones. Gracias, Hamlet. Muchas gracias. Kenia, gracias. 284 ¿Ves? Ya son páginas 400. que no Sí, sí. han leído Pues lo que- los mira, diputados. ni te sabes Hamlet. el proceso, ni sabes cuántas páginas tiene el dictamen. 284 páginas que Por no eso, han es lo leído que yo los dije. diputados porque tienen horas. Es lo que yo dije, horas. son 284 ¿Cómo es páginas. posible que en horas quieran aprobar No, la no, no, destrucción se están dejando 2 días del entre la poder? declaratoria judicial y el arranque del bueno, debate. gracias. No puedes leer 284 páginas en 2 No días. es el 80% de los legisladores, Hamlet. Pero tú No han, claro, yo lo conozco, yo vengo de ser no senadora. sabes ni cuántas páginas tiene. ¿Cómo lo vas a conocer? 284 páginas. Dijiste aquí que y tenía no- 400. Y te Bueno, digo, son dejemos, son 284. 284, da igual, o sea. Ah, bueno, lo conozco, pero no sé ni cuántas páginas No tiene. puede ser que digan que están entendiendo el desastre que están haciendo Con mucho tus gusto les diputados. explicamos en qué Cuando, consiste el por dictamen, no hay favor, ningún problema. No hay Y además parlamento hay un principio, abierto, no hay un principio de lectura continuidad del institucional. dictamen. O sea, ustedes dicen, no se se llama terminó continuidad. Sí, No, por es supuesto un que no, los principio. legisladores A ver, están se terminó entrando. la legislatura y entonces ya nadie sabe nada. Por supuesto que no. No lo Se pueden conocen. consultar los videos, están ahí, las discusiones fueron públicas. Además lo tienen votados en las comisiones del anterior. Que los nuevos diputados tendrían que leer. Te Debería apuesto a haber que muchos de parlamento los abierto. diputados vieron Deberían los de videos, conocer estuvieron a en las los foros. personas a las que van a Había afectar. decenas y No decenas han de sido legisladores escuchados electos en los foros de ni los Parlamento abierto. ministros, Desde que ni fueron los jueces, electos, ni los estuvieron magistrados en acudiendo. esta nueva Hamlet, legislatura que tiene horas. Kenia. Estamos a Bueno. 2 de septiembre. Los diputados entraron ayer. De usar el chat GPT. Que se pongan a leer. Qué Kenia, manera de destruir al Poder Judicial, de verdad. Qué Qué fuerte. manera de Procedimiento. destruir ¿ustedes qué al opinan? país. 557113